Los invito a que abran Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos 1 y 3. Nosotros estamos compartiendo el énfasis por este mes, fortaleciendo mi familia. Y fortalecer es restablecer, es dar fuerza, es animar, es motivar. Y a eso estamos llamados. Vamos a lean conmigo todos al unísono de la siguiente manera. 1, 2, 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, queremos aprovechar para saludar a todos los amigos y hermanos que a través de las redes se conectan, se unen a este momento. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y tenga seguro que Dios hoy le va a hablar, que Dios hoy a través de su palabra va a traer un mensaje para su vida. Y a todos los hermanos que están aquí, también bienvenidos. Quiero saludar a las personas que nos visitan hoy por primera vez. Hay manitos que se levantan por aquí. Quiero ver manitos de personas. Dios te bendiga. Por aquí, alguien más nos visita hoy. Por acá, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Por acá, bueno, ¿cómo recibimos a las personas que nos acompañan? Con un aplauso. Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso tiempo de compartir con Dios. Vamos entonces a estar hablando del tema herencia espiritual. Y les pregunto, ¿qué es una herencia? Cuando vamos a hablar primero normalito, ¿no? ¿Qué es una herencia normalmente hablando? Algo que nos deja, ¿cierto? ¿Quién nos deja eso algo? La familia, los papás normalmente. Porque bueno, qué bien que nos heredaran otras personas, ¿no? Pero no nos heredan otras personas. Lo que nosotros recibimos como herencia viene de nuestros padres. Viene de nuestros padres. Mi papá tiene una herencia que recibió de su papá. O sea, la familia de mi papá parece que fueran judíos en el sentido de la herencia. Mi papá, para él la herencia es intocable. Para mi papá la herencia no se vende. Para mi papá la herencia se transfiere, como así es. Cuando mi papá no había conocido el evangelio y tomaba, y nosotros también le acompañábamos, mi papá, cuando ya los traguitos se le subían a la cabeza, casi siempre nos sacaba el mismo tema. Y la idea de él era, yo algún día voy a morir, nos decía él. Y yo quiero que el día que yo muera, mi herencia, uno de ustedes, él decía así, uno de ustedes yo quiero que se quede con mi herencia. O sea, que mi tierra, lo que yo les doy. Yo no quiero que ustedes, él decía, yo sé que van a repartir mis tierras, pero quiero que uno de ustedes compre la propiedad a los demás. Uno de ustedes le compre la propiedad. Él decía, yo no quiero que mi propiedad pase a gente que no es de mi familia. De hecho, mi abuelo, al morir, dejó 100 hectáreas de tierra y se la repartieron entre sus hijos. Eran como 13 y salieron como a 6 hectáreas, algo así. Mi papá lo que recibió lo ha ido ensanchando y ha comprado tierras a otros de los hermanos de él, familiares de él, le fue comprando y ha engrandecido su posesión. Y un hermano de él se enloqueció, digámoslo así, y no quiso venderle a ninguno de ellos. Y eso fue un dolor muy grande para mi familia, para mi padre, saber que su hermano no les quiso vender a ellos la posesión.
Y esa tierra duró en manos de otras personas como unos 15, 20 años, hasta que un hijo de ese tío se fue hacia el interior del país, por Bucaramanga, por allá se pensionó, y cuando regresó, entonces compró las tierras que habían sido de su papá y recuperó todo ese terreno. Y para mi papá, para él es una alegría decir, la tierra que fue de mi padre, la tenemos todavía. La tenemos todavía. Entonces para mi papá la herencia es algo sagrado que no se negocia, que no se vende a otra persona, sino que se transfiere de generación en generación. Y ya nosotros tenemos la orden de él, que alguno de nosotros debe, y nosotros hemos decidido crear una empresa con la herencia, con la tierra. Ya le tenemos nombre. Mi papá tiene 86 años y no es que estamos pensando que se va a morir, no. Yo estoy orándole al Señor que me le dé 100 y pico de años. Pero pues esa es una realidad que un día tendremos que enfrentarnos, sea que algunos de nosotros ya no estemos, o sea que algunos de nosotros estemos, pero la realidad es que ellos van a partir un día, como nosotros también. Ya nosotros hemos construido lagos en la represa, y tenemos unos lagos y ya le echamos cultivo de peces a esos lagos, y ya estamos sacando pequeñas producciones de Boca Chico de esa propiedad, y cultivamos cultivos propios de la tierra de nosotros. Entonces mi papá está muy feliz, y hemos ido comprando más tierra nosotros también de otros familiares que han ido vendiendo. Entonces mi papá está súper feliz de saber que sus hijos cogieron el consejo de él, de que su tierra no se va a vender, su tierra va a permanecer. Bueno, eso es el sueño que tenemos, ¿no? Entonces hoy yo quiero hablar no de una herencia material, pero sí quiero retomar lo de la herencia material para decirle lo siguiente, lo que ustedes han dicho. En sentido natural, una herencia entonces es un bien material que un padre o una madre, luego de muchos años de trabajo y esfuerzo, sacrificio, abnegación, logra acumular, y con eso, el día que él muere o antes de morir, lo dejan para sus hijos. Los hijos lo reciben. Hay hijos que son muy desjuiciados y están esperando la herencia de su papá para enseguida comérsela. Hay otros hijos que son muy juiciosos, que están esperando la herencia de su papá para a través de eso crear un proyecto, una empresa, un negocio, y ensanchar esa parte. Entonces, cualquiera que sea la situación, sea que tú ensanches la herencia que te dejen o que la consumas, la idea es que la herencia material es temporal, no es eterna. Eso va a pasar tarde que temprano. ¿Por qué? Porque así son las cosas. Pero hay una herencia que es la herencia espiritual, que va más allá de eso, y ni siquiera la muerte podrá quitarnos esa herencia. Toda la herencia que nuestros padres nos dejen, así como un día ellos partieron y nos la dejaron a nosotros, nosotros un día partiremos y se la dejaremos a nuestros hijos. Pero hay una herencia, escuchen esto, hay una herencia que tú recibes, que te la llevas contigo, que no se la come el gusano en la tumba, que no la despilfarran los hijos. Es más, si tú la transfieres a tus hijos la seguirán conservando de generación en generación. ¿Cuál fue el mensaje de Dios para el pueblo de Israel? Esto que yo te mando a ti, se lo enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, para que los hijos de tus hijos se lo enseñen a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, y así ha llegado hasta nosotros. El evangelio llegó a nosotros porque ese principio ha seguido conservándose, yendo de generación en generación. Por ende, por eso hoy disfrutamos de esta gran bendición de que la palabra de Dios se siga predicando. Con respecto a si la muerte nos las quita o no las quita, Pablo tiene un diálogo con la muerte. Yo diría que fue como un diálogo con la muerte. Allá en 1 Corintios capítulo 15, Pablo como que desafía a la muerte y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, Pablo compara la muerte como con una serpiente, compara la muerte como con un escorpión, compara la muerte como con algo que tiene un aguijón, y le dice a la muerte, tal vez la desafía y le dice: muerte, ¿dónde está? ¿Dónde está tu aguijón, oh muerte? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria?
Y en el versículo antes, en el 54, dice sorbida en la muerte en victoria. A ver, ¿qué se consume a través de sorbos? Por ejemplo, un sorbete, un helado, un jugo, cuando tú le colocas un pitillo por sorbete. Y Pablo dice a la muerte, mira muerte, a mí no me vengas con cuentos, yo no te tengo miedo. Ya tú fuiste sorbida en la victoria de Cristo. ¿Cuántos creen que la muerte ya fue sorbida en la muerte de Cristo? Y ella no nos hará daño. Dale un aplauso al Señor, alábale a Él, porque la muerte fue sorbida en victoria. Sorbida. Ahora vamos a morir, sí. Eso es una realidad. A menos que el Señor venga, ¿no? Porque si el Señor viene, no seremos sorbidos por la muerte. No, la muerte no nos tocará, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, pero también el Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, hablando sobre, haciendo como un paralelo entre los bienes materiales y los bienes espirituales, Él dice la siguiente frase: no os hagáis tesoros en la tierra. Yo le pregunto, ¿entonces el Señor no quería que tuviéramos posesiones aquí en la tierra? No es eso. Vamos a mirar. Él no es que está diciendo, no tengas una casa, no tengas un apartamento, no tengas un carro, no estudies. No, eso no es lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Lo que nos está diciendo es no le des mayor trascendencia a eso, no le des mayor importancia a eso, dale mayor importancia a lo que te voy a decir. Entonces dice, no hagáis tesoros en el cielo, donde la polilla, donde el orín corrompen, donde los ladrones minan, donde hurtan, sino haceos tesoros, ¿dónde? ¿Dónde debemos hacer tesoros? ¿Qué pasa en el cielo? Allí la polilla no lo dañará, allí los ladrones no lo romperán, no lo tomarán, porque donde está tu tesoro, ¿dónde está el corazón del hombre? Está en el tesoro. ¿Qué es tu tesoro? Si el tesoro tuyo es la salvación, lucharás. Porque el Señor dice, los que están estudiando Proverbios, los que estamos ahora en los grupos de vida, y animamos a todos los que están aquí que no asisten a un grupo de vida, vincúlate a un grupo. Estamos haciendo un estudio espectacular de Proverbios. Yo personalmente estoy gozoso de mirar esos estudios de Proverbios. Y uno de los conceptos que dicen en Proverbios es: adquiere la sabiduría. Búscala como buscas la plata, como buscas el oro, búscala de esa manera, y cuando tú la adquieras, tu vida será muy diferente. Tu vida será muy diferente. Entonces Jesús dice, no hagan tesoros aquí en la tierra, todo eso se va a pasar. Y no es que yo tengo unos terrenos en Neiva, adquirí unos lotes y un sector de campestre, donde la iglesia tiene la finca. Y ya mis hijos tienen un sueño, porque tenemos 2 lotes que entre los 2 lotes tienen 22 de frente por 38 de fondo. Y entonces mis hijos ya tienen un proyecto. El proyecto de ellos es, según ellos, una casa campo con una piscina. Eso es un sueño, ¿no? Con una piscina y una casa de 3 pisos. El primer piso, dicen ellos, ahí va mi papá y mi mamá. En el segundo piso, Daniel Felipe y su familia. En el tercer piso, Juan David y su familia. Ese es el sueño que ellos tienen. Pero listo, sea que se concrete o no se concrete ese sueño, yo tengo un sueño, es que un día pueda dejar eso en herencia a mis hijos. Además del estudio, además de eso, yo un día se lo pueda dejar a mis hijos como una bendición. Yo hoy te pregunto, quiero que analicemos esto. Tal vez aquí hay personas que sus padres le dejaron una herencia. Tal vez allí donde estás mirando a través del vehículo donde vas, en el celular, en el computador, tal vez tú recibiste una herencia muy jugosa, muy grande. Yo te pregunto hoy, ¿qué hiciste de esa herencia? Quizás la has multiplicado. Quizás tú dices, mi papá me dejó una empresa que en su tiempo era 50 millones. Hoy esa empresa vale 1.000 millones.
Un ejemplo, cuando yo compré esos lotes, los compré a 2.300.000 pesos. Hoy día, cada lote de eso, por mínimo, allá en Neiva está alrededor de 60 millones de pesos. ¿Cuánto hace que lo compré? Hace 6 años. ¿Cómo se ha valorizado el sector allí? Y yo espero que de aquí a unos 10 años, en ese tiempo nadie pensaba vivir por allá. Hoy día la ciudad está a 300 metros de los lotes. Ya entró porque la construyeron en un barrio ahí pegado a la finca de la iglesia. Entonces, si lo miráramos lucrativamente, ¿cuánto beneficio podríamos pensar económicamente? Pero yo te pregunto, ¿qué hacemos con las cosas que recibimos? ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo? Entonces, ese sería el primer grupo, los que recibieron una herencia, ¿qué han hecho con esa herencia? 2, tal vez tú no recibiste una herencia material. Tal vez recibiste una herencia en principios, en valores, en formación. Y tú dices, mi padre no me dejó nada, pero me llevó a la universidad, me dio estudio y para mí esa es la herencia más grande. Magnífico. ¿Qué estás haciendo con esa herencia? Tal vez tú dices, mi papá ni me dio universidad, ni me dio estudio, ni me dejó casa, ni me dejó carro, pero me dio valores, me enseñó el principio del respeto, del amor, de trabajar. Y para mí eso ha sido fundamental. Te pregunto, ¿qué estás haciendo con esos valores? ¿Cómo lo estás usando en tu vida? ¿Qué estás haciendo con ellos? Ahora, quizás aquí hay un grupo de personas que su papá ni le dejó casas, ni le dejó herencia, ni le dejó carro, ni le dejó principios, ni le dejó valores. Yo te pregunto hoy, ¿cómo ha sido tu vida? Careciendo de valores, careciendo de sus principios, ¿cómo ha sido tu vida como hijo? Tal vez heriste mucho a tu familia. ¿Cómo ha sido tu vida como esposo? ¿Cómo ha sido tu vida ahora como padre, como madre, como ciudadano, como hermano? Hoy yo quiero que veamos en la Biblia, bíblicamente, una familia, podríamos decir disfuncional, pero que logró impactar la vida de sus hijos. Una familia que, aunque no fue un ejemplo de familia, según lo vemos en el contexto bíblico, pudo generar un impacto en uno de sus hijos, o por lo menos en uno, porque no menciona más. Y esa familia es la familia de Timoteo. Entonces, quiero que volvamos al pasaje de Lucas 16, Hechos 16, 1 al 3. Allí encontramos, yo solamente ya no lo vamos a volver a leer, si lo desean proyectar, ahora lo pueden proyectar, pero quiero que miremos algunas cosas. Dice que el padre, dice que Timoteo, la mamá era de origen ¿qué? Judío, y el papá era de origen ¿qué? Griego. Era una mezcla bien rara. Era como cuando una de nuestras hijas se casa con un hombre no cristiano. Y cualquiera puede decir, pues si se casa con un hombre no cristiano, pero pues si le va bien, pues magnífico. Sí, eso está bien, que se case. Pero la pregunta es lo que, digamos, si vamos a la Biblia ha establecido unos principios. Ahí creo que hace ratico lo dijeron, creo que es el Salmo 44, 4, donde dice que nuestros hijos son como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como las esquinas labradas de un palacio. Yo le pregunto, no pensemos en palacio, porque yo por lo menos no conozco un palacio, no sé si alguno de ustedes lo conoce. Ni la casa de Nariño conozco, quiero conocerla. Pero vamos a pensar que yo voy a la casa de Nariño y quiero ir un día de estos allá. Y yo me paro, yo no sé cómo será la guardia allá, pero me supongo que como mínimo a distancia de 200 metros, de 100 metros hay una guardia allí. Y yo no puedo decir campante, bueno, vengo aquí a entrar a la casa de Nariño. Un momento, ¿y usted quién es? No, yo soy Bernardo, yo soy pastor. No, ¿usted tiene cita previa? No. Entonces aquí no puede entrar. No, es que yo quiero abrazar las esquinas del palacio de la casa de Nariño. No, señor. La Biblia dice que nuestras hijas son como las esquinas de un palacio. ¿Quién está abrazando a tus hijas? ¿Con quién están saliendo tus hijas?
¿Cuál es el proyecto que tienen tus hijas? Nuestras hijas no la debe abrazar cualquier hombre. Nuestras hijas la debe abrazar un hijo de Dios cuando llegue el momento y cuando llegue el tiempo. No cualquier hombre debe abrazar a nuestras hijas. Porque nuestras hijas bíblicamente son como las esquinas labradas de un palacio. Nuestras hijas no deben pasar de novio en novio. Nuestras hijas no deben estar hoy con el uno y mañana con el otro. No, nuestras hijas desde el punto de vista bíblico son como las esquinas labradas de un palacio. Y no cualquiera, no don Juan va a abrazar la esquina de un palacio. No don Bernardo, si no le dan permiso, puede entrar allí a la casa de Nariño a abrazar las esquinas de la casa de Nariño. No me van a dejar, porque eso estará cercado de guardias, porque eso habrá una vigilancia allí. Y aunque yo no lleve ninguna mala intención, aunque yo solamente quiera tomarme una foto, no me lo van a permitir. ¿Quién se está tomando fotos con tu hija? ¿Con quién está saliendo tu hija? Como dice el cantante, se las dejo allí. Bueno, seguimos. Quiero que vamos a mirar entonces esta familia. En sí, podríamos decir, era una familia disfuncional. Un padre no cristiano con una madre cristiana. Y puede funcionar. Y puede funcionar. Pero sí me gustaría, a ver, una persona sencillita que tenga menos masa muscular que yo. Sobre todo una mujer que tenga menos masa muscular, alguien voluntariamente. Venga usted, hermana Gina, ya que nadie más salió, pues entonces yo la llamo a usted. Vamos a pensar que, usted me queda allí, es correcto. Vamos a pensar que, es decir, establecer una relación con alguien que no es de mi línea, en el ámbito espiritual, es como intentar decir, bueno, yo me voy vamos a pensar que yo fuera soltero, vamos a pensar en Pepito Pérez, no pensemos ni en Bernardo, pues para no enredarnos aquí, en Pepito Pérez, que es soltero, pero es cristiano, y se consigue con Pepita, Pepito con Pepita, y dice, no, yo me la voy a ganar, y un día yo voy a lograr que ella esté en el nivel mío, y eso puede ser una realidad. Pero en el ámbito espiritual está más abajo que yo. Y yo digo, no, yo la voy a hacer subir. Yo voy a intentar subirla. Usted no va a hacer ninguna fuerza. ¿Lo logro? Ahora usted va a intentar la fuerza de bajarme de aquí hacia allá. Lo más seguro es que yo voy a caer. Gracias, mi hermana. Lo más seguro es que yo voy a caer. Entonces, cuando nuestras hijas o nuestros hijos, porque también puede hacer caso el varón, se enamoran de personas no cristianas, lo más seguro es que lo van a hacer caer. ¿A dónde lo van a invitar? ¿A la discoteca? ¿A la rumba? ¿A la fiesta? ¿Sí? ¿Usted lo invita a la iglesia? Bueno, si de pronto, ahora yo no estoy diciendo que no se den esos casos. Yo he visto casos donde la persona cristiana oró y se ganó la persona. Sí, lo he visto. Ay, la hermana levanta la mano, aquí estoy yo. Sí, lo he visto. Pero son más los casos donde el que está arriba es bajado que el que esté abajo es subido. Y gloria a Dios por aquellos que han logrado subir. Pero entonces, lo que quiero que analicemos es que, mire, una familia aquí. Eunice se une con un hombre no judío. No dicen el nombre, dice que era padre griego. Hay otro aspecto aquí importante. Entonces es una unión en yugo desigual. Eso acarrearía a lo mejor problemas. ¿Qué decía la Biblia? La Biblia dice, por ejemplo, en Deuteronomio 7:1, la primera parte, y 3 y 4 dice, Dios por medio de Moisés dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, no emparentarás con aquellas personas, con la gente de aquellos pueblos, no darás tu hija a los hijos de ellos, no tomarás a su hija para que sea esposa de tus hijos, porque lo más seguro, bueno, aquí no dice la Biblia sino, yo digo, lo más seguro es que desviará tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Lo apartarán de mis caminos, lo harán alejar de mis caminos y lo inclinarán por otro camino.
camino que no es el correcto. Porque cuando se reúnen, no se reúnen a hacer un devocional, no se reúnen a leer la Biblia. Bueno, y aquellos que lo logran, magnífico. Otras cosas que quiero, en el Nuevo Testamento, eso en el Antiguo, en el Nuevo Testamento dice Pablo en 1 Corintios 6, 14 al 18, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concuerda Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. ¿Qué son nuestros hijos? Eso deberían ser. Templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Voy a avanzar. A pesar de esta disfuncionalidad, que es lo que quiero recalcarle, es que aunque hay alguna disfuncionalidad, tú puedes incidir. Una madre, el punto 2 es madre y abuela asumen el liderazgo espiritual de su hogar. Aunque la Biblia no nos muestra la razón por la cual Eunice se unió con este griego, tampoco nos muestra qué actitud o qué posición tomó Loida, la madre de Eunice, cuando se dio esta unidad. Lo que sí nos muestra la Biblia, nos deja ver pequeñas ventanitas que nos permiten analizar e interiorizar cómo estas dos mujeres de manera intencional logran influir en la vida de su hijo y de su nieto, aunque a lo mejor su padre lo sacara y le mostrara la mitología griega, le hablara de Zeus, de Júpiter, de Neptuno, y quizás le hablaron de sus dioses, pero estas mujeres intencionalmente, y es lo que yo quiero decirle a ustedes, madre y padre, que están aquí, indistintamente si uno en el cónyuge no es cristiano y usted es cristiano, o los dos son cristianos, debe haber una intencionalidad de formar a nuestros hijos en la línea del camino de Dios. Si usted no lo forma, había una canción que no hace muchos años salió, que dice que algo así, que si usted no lo hará esta Gaga, ¿cómo es? No sé quién, esa cantante que canta todo feo, dice que si no lo hará no sé quién, lo hará no sé quién. Es decir, si usted no lo hace como cristiano, lo hará el mundo. Lo hará el mundo. Si usted no forma a sus hijos bien en el colegio, lo van a formar de manera con principios no acordes a la Biblia. Si usted no marca la vida de sus hijos en la casa, en el colegio, a temprana edad, sus hijitos vendrán diciéndole, pues no pasa nada, yo no sé si yo soy hombre o soy mujer. Yo todavía no he definido si soy hombre o soy mujer. Estos días que estaban despidiendo a las chicas de fútbol de Colombia, un niño que querían abrazar a la selección femenina, y yo no estoy en contra de eso, ¿no? Pero un niño decía, yo no sé cuál sería el sentido, de pronto yo soy el que le da un mal sentido. El niño decía, no importa si son hombres o son mujeres. Yo no sé si él quería decir, no sé es decir, si fueran futbolistas hombres también lo apoyaría, pero las apoyo porque son mujeres. O no sé, porque ustedes saben que en el fútbol femenino ellas tienen novios y novias entre ellas mismas, ¿no? No todas, pero tienen novios y novias entre ellas mismas. Ella es mi novia y él es mi novio, pues no sabemos cuál es el hombre y cuál es la mujer, pero pues son novias. Entonces, el niño decía esa frase. Yo no sé si la decía porque decía, bueno, yo apoyo a los hombres futbolistas y apoyo también a las mujeres, o porque él ve que esa corriente es normal. Entonces, si nosotros no formamos a nuestros hijos, el mundo sí lo formará, y el mundo lo formará mal formado, y el mundo lo formará de acuerdo al movimiento que se está gestando en este tiempo. Y no es que nosotros somos homofóbicos, porque yo creo que no hay más homofóbico que el que rechaza su propio género que Dios le dio, porque se está rechazando a sí mismo. Entonces, esta madre logra
impactar. Esta madre, esta abuela, logran impactar la vida de este muchacho. ¿Y cómo lo hace? El nombre Timoteo es de origen griego, pero su significado es hebreo. Es interesante, o por lo menos cuando usted estudie, y le voy a dar las siguientes pautas para que usted las tenga en cuenta. Entonces, lo que encontramos es que el nombre Timoteo viene de la palabra Timaoteos, ese es el nombre Timoteo, donde Teos significa Dios, mientras Timao significa venerar, honrar o rendir culto. Es decir, que el nombre Timoteo significa el que adora a Dios, el que honra a Dios, el que reverencia a Dios, el que respeta a Dios o aquel que siente amor por Dios. Yo no sé si hubo algún diálogo entre estos padres y esta madre, y él dijo, no, mi hijo tiene que llevar un nombre griego porque yo soy griego, y listo, pero vamos a buscar en los nombres griegos cuál es el que más tiene una aproximación a nosotros como judíos, y entonces encuentran este que tiene su significado, está hacia Dios, el que adora a Dios, el que reverencia a Dios, el que ama a Dios, el que sirve a Dios, y dicen, este es el nombre. Y tal vez median y no hay conflicto, no hay una pelea entre ellos como esposos, sino que hay una línea en la misma dirección. Pero yo creo que en el fondo ellas dijeron, yes, ganamos, logramos que el papá aceptara este nombre, y este nombre tiene una connotación en el mundo espiritual. Y voy a ir avanzando. El fundamento de la espiritualidad de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:15. Pablo ahora le está escribiendo a Timoteo y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿De quién había aprendido Pablo en la infancia? Timoteo. De su abuela y de su madre. Y ahora Pablo le dice, persiste en eso. Eso que te enseñaron ellas, persiste tú en aquello que has aprendido y te persuadiste. Es decir, ¿qué es persuadir a alguien? Convencerlo. Es decir, tu mamá y tu abuela no solamente te enseñaron estos principios, sino que te convencieron que era el camino mejor, que era el mejor camino. Ellas te convencieron, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cuál era el fundamento? La vida espiritual a través de la palabra. Le enseñaron con la palabra lo que era el seguir a Dios, lo que era el caminar con Dios. Algunos dicen, mi niño todavía está muy pequeño, cuando ellos sean grandes, ellos elegirán si siguen a Dios o no siguen a Dios. Tremendo error. Si tú crees que tu niño cuando tenga 12 años va a decidir que quiere ser cristiano, lo más seguro es que a esa edad él va a decir, yo no quiero ser cristiano. Tú tienes que marcarle la pauta a tus hijos desde que son pequeñitos. Desde que están en el vientre, ponle música de adoración cristiana. Y serán unos adoradores y empezarán, así como me ven danzando a mí de bonito, danzarán esos niños. Porque le enseñaron desde el vientre. Habla de la palabra desde que están en el vientre. Léele textos bíblicos desde que están en el vientre. Pequeñito, háblale la palabra de Dios. No, ellos no entienden, pero su cerebro está captando la información. Cuando sean grandecitos, que están llamados, hazle dinámicas, enséñale la Biblia a través de dinámicas. Y ellos van creciendo y van aprendiendo y se van fundamentando en los principios de la palabra de Dios. Un legado generacional. Segunda de Timoteo 1:5. Pablo también ahora dice que ora por Timoteo y le dice que no olvida las lágrimas que ha visto en Timoteo cuando ora por la gente. Y Pablo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Cómo era la fe de Timoteo? La que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y ahora ¿en quién? Y ahora en ti. 3 líneas generacionales donde la misma fe persiste. Y yo quiero decirle, si se puede, que tú puedas marcar la vida de tus hijos, los nietos, los bisnietos, cuando desde su pequeña infancia, trazas esa línea. Y ya para terminar, escucha esto, si tú marcas las pautas claves en la niñez de tus hijos,
Después ellos pasarán a la iglesia con esos fundamentos. Ellos irán al colegio con esos fundamentos. Ellos irán a la universidad con esos fundamentos y difícilmente, no podemos decir que imposible, pero difícilmente el mundo logrará torcerlos. Difícilmente el mundo logrará torcerlos. Nuestros hijos se pierden en las universidades porque posiblemente nosotros no estuvimos vigilantes, no estuvimos prestos en el tiempo de que debimos de marcar las pautas, no estuvimos pendientes de pronto con quién se relacionaban ellos allá, y el mundo los fue conquistando y los fue atrapando. Pero un hijo que desde la primera infancia se le marcan los valores y los principios de la palabra de Dios, irá a la universidad, irá a cualquier instancia y la mayoría de las veces se mantendrá. La mayoría de las veces se van a mantener si los principios que le enseñamos en casa fueron firmes. Y Pablo le escribe ya en la vejez a Timoteo y le dice, bueno, ya Pablo, no es vejez de Pablo, sino ya estaba para terminar su carrera y estaba para morir. Y en 2 de Timoteo 2, 1 le dice, 2, 1 y 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dice: tú aprendiste, teniendo en cuenta el pasaje anterior, lo aprendiste de tu abuela y de tu mamá, ahora lo has aprendido otras cosas de mí. Esto enseña a otras personas para que formen a otros, y esos a otros y a otros. Es decir, Pablo está delegando un ministerio espiritual de trascendencia hacia las generaciones que vienen. Yo te invito a que te coloques de pie. Vamos a terminar orando. Tal vez algunos de nosotros nos hemos equivocado en la formación de nuestros hijos. Tal vez algunos de los que están aquí, sus padres se equivocaron en la formación. Yo te quiero hacer esta recomendación. Si tú no sé cuántos hijos tienes, órale primero a Dios. Lo primero que te invito es órale a Dios. Lo segundo que te invito es, después de haber orado varios días o ayunado, dile: Señor, dame una oportunidad y un momento de yo sentarme con cada uno de mis hijos, y yo pueda hablar con mis hijos acerca de pronto de las heridas que ellos llevan en su corazón. Porque la verdad es que muchos de nuestros hijos están heridos. Nuestros hijos a veces están heridos. A veces no nos lo dicen a nosotros, pero con su actitud y con su comportamiento nos muestran que ellos están ofendidos con nosotros, que en el proceso de formación ellos fueron heridos por nosotros. ¿Cuál es la clave? ¿Seguir así? No, la clave es invítalos. Primero orar y ayunar, luego invítalos y pregúntales: ¿qué tipo de papá fuiste tú para ellos? No te quedes con porque ellos normalmente van a decir: no, tranquilo papá, yo no tengo nada contra usted. Eso no siempre es un indicador de que las cosas están bien. Pero ellos que tal vez no quieren tocar ese tema. No, yo estoy bien, no pasó nada. Por eso te invito a que primero ores y le pidas a Dios sabiduría y dirección divina. Que cuando tú te sientes con tu hijo, yo una vez compartí este tema con un anciano, no era cristiano, su esposa sí había sido toda la vida cristiana en la iglesia, y él había sido un hombre muy maltratador de su esposa y de sus hijos. Y cuando él escuchó este tema empezó a llorar. O sea, yo fui a visitar a la hermana y él estaba allí, y hablé sobre la parte de guiar a nuestros hijos a tener examinar su vida, y él se puso a llorar y me dijo: pastor, usted me puede ayudar, yo quiero reunir a mis hijos para orar, para hablar este tema con ellos. Y yo pensé que no era. Le dije: listo, póngase de acuerdo. Un día recibí una llamada y me dijo: pastor, tal día mis hijos van a venir. Tenía 16 hijos, y de los 16 hijos reunió 15. Tenía 16 hijos de 3 hogares, y le quedó faltando uno del primer hogar. Ese no llegó. Pero ese varón empezó a pedirle perdón uno a uno a sus hijos. Y ahí sí, como decía en una canción antigua, lloraba María, lloraba José, lloraba Pindanga y Escacha también. Empezaron a llorar esa familia, a quebrantarse. Y él abrazaba hijo por hijo,
hijo, perdóname por esto, hijo, perdóname por esto, hijo, perdóname. Ese anciano murió, eso lo llevó a él al arrepentimiento y a la conversión, y murió siendo cristiano. Yo te invito a que tú le ores a Dios. Yo quiero que sepas que posiblemente tus hijos están heridos contigo. Habla con Dios primero y dile a Dios: dame la sabiduría para yo reunirme con mis hijos. Yo sé que esos temas son espinosos a veces y no nos gusta tocarlo, pero quizás es la oportunidad para que tú mueras en paz y en felicidad al partir de este mundo. Padre amado, yo te doy gracias. Sé que venimos de hogares imperfectos y tenemos hogares imperfectos. No somos perfectos. Y esa imperfección nos ha llevado a herir a nuestros hijos. Esa imperfección nos ha llevado a causar, tal vez algunos de los hijos aquí están en las drogas, están en promiscuidades, están en un mundo apartado, aún habiendo crecido en un hogar cristiano, porque quizás nos equivocamos en el proceso de formación y los herimos, Señor. Yo hoy te pido que tú le permitas a mis hermanos poder contribuir en el restablecimiento de las emociones de sus hijos. Señor, gracias. Gracias porque sé que lo harás. Algunos están enfermos emocionalmente: tristeza, depresión, ansiedad, ira, odio, amargura. Algunos, Señor amado, sienten que el papá tuvo mayor preferencia con un hijo que con el otro. Algunos, Señor, sienten que su padre tuvo preferencias afectivas, su madre tuvo preferencias afectivas con uno y con el otro, y que eso les causó heridas. Y aún entre los hermanos a veces hay conflictos y hay contiendas por aquellas cosas que sucedieron cuando eran niños. Y aún siendo adultos persisten esas luchas. Pero ayúdanos, Señor, a restablecer la relación con nuestra familia. Para eso son estos temas, para que veamos cómo familias disfuncionales, como la familia de Eunice, logró formar un hijo para el reino de Dios, a Timoteo, que fue un gran apoyo en el ministerio de Pablo y que quizás formó a mucha gente. Señor, yo bendigo a las personas que están en las redes también mirando. Yo te bendigo y deseo que la gracia y la misericordia de Dios esté contigo. Y yo te digo, Dios también te puede ayudar a restaurar tu vida, a restaurar a tus hijos, a restablecer esas relaciones que se dañaron, que se afectaron. Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti.